Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy es la cuarta fecha del campeonato del Racing Bike México y nos encontramos nada más y nada menos que la presentación de la nueva R6. Acompáñenme. La R6 2017, señores, para México. Miren este color, no la habíamos visto en este color. Y tenemos de aquel lado la azul. Vamos a verla más de cerca. De acuerdo amigos, estamos aquí con Gerardo Vega. Platícanos más de las novedades para este año. Pues mira, la nueva R6 ha sido una moto que ya habían esperado desde hace bastante tiempo. Ya prácticamente 9 años siendo la misma moto, ¿no? Por ahí el mayor problema que tenían ahí los diseñadores de Japón era que el motor es realmente bueno. Prácticamente todos los componentes electrónicos y los frenos y la suspensión y eso vienen es exactamente igual a lo que trae la R1. Comparte la misma tecnología con esta y esta incluye cosas adicionales como lo que es el tanque de aluminio, que para crear este tanque realmente tuvieron que hacer una nueva técnica de construcción de soldado en frío. Tiene 8% menos coeficiente de fricción. Significa que la moto es mucho más aerodinámica y pues por lo tanto mucho más cómodo para ir a altas velocidades. Una novedad me parece que es el control de tracción también, ¿no? Que no se veía en años anteriores. En este año se agrega, ¿no? Sí, a partir de esta generación de R6 ya contamos con lo que es frenada con asistencia de ABS, con control de tracción y mantenemos algunos atributos como lo que es el YCCT, YCCI y el D-Mode. El D-Mode ahorita son 3 niveles de mapeo, si no me equivoco, y pues prácticamente ahí lo que te permite es asentar la potencia con la cual te entrega la moto. No significa que la moto te vaya a dar menos o más potencia, ¿no? Dependiendo del modo. Significa que la respuesta va a ser mucho más directa o menos agresiva. Depende qué tan larga sea, qué tantas curvas haya, qué nivel de manejo tengamos. En esta misma presentación nos encontramos la R3 de 500 victorias de Yamaha. Es una edición especial que solamente existe en 40 en México. Esta es la 32 de 40 y vale 134,000 pesos. Si tú la adquieres, te van a dar una chamarra, una playera y una gorra edición limitada igual de Yamaha. Y pues bueno amigos, eso también es una muy buena oferta que sin duda no te puedes perder, tener una edición especial de MotoGP, señores. Bueno amigos, en este momento es yo creo que la parte más emocionante porque en la tribuna de Yamaha están a punto de ver la nueva R6 discutiéndose la categoría Super Sport, señores. Así que vamos a ver la arrancada, amigos. Como pueden ver, ahí está la bandera roja, se va a retirar y desde la torre les van a dar el banderazo verde. Venga. Déjenme platicarles que esta categoría es de las más emocionantes porque son motos súper modificadas. De hecho, existe una Super Stock que no están tan modificadas y esta es la Super Sport que están súper modificadas. Miren cómo todo el público enloquece, señores. De verdad que estamos aquí al filo del asiento, amigos.
David Sánchez García en el primero con la R6 2017, amigos. Venga. La nueva R6, amigos. No, miren nada más que ventaja, señores. Como de 3 o 4 segundos en la primera vuelta. No, amigos, de verdad que esto es una locura. Miren, ahí van las demás. Impresionante, amigos. La nueva R6 sin duda viene con todo, con todo. ¿Nos puedes repetir el precio en el que la vamos a encontrar en estos meses? Sí, claro que sí. Si se apuran antes del mes de julio, tenemos un precio de preventa de 299,900 y el precio regular de la moto es de 314,000. La diferencia les sirve para que se puedan llevar el Quick Shifter, que es un accesorio opcional para la motocicleta, o bien se compren su mono, o bien paguen el seguro, lo que ustedes quieran. Esta no trae Quick Shifter, entonces. No, las versiones norteamericanas, a diferencia de las europeas, no vienen con el sistema de Quick Shifter de serie. Lo que sí, las motos ya vienen preinstaladas para conectarlo. Es un sistema bien fácil que es plug and play. Tú nada más compras el accesorio, lo pones, lo conectas y listo. No tienes que hacerle ninguna otra modificación. ¿Cómo cuánto vale más o menos para que lo tengan en cuenta? Mira, la referencia no la tengo en la mano, pero me parece que estaba sobre $250 o algo así. Es un accesorio que, digo, a lo mejor mucha gente dice, bueno, yo para qué lo necesito, ¿no? Entonces, pues ahí depende de cada persona. Ok, pues muchas gracias. Bueno, amigos, esa es la novedad. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.